El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado en la lectura del Antiguo Testamento cómo Dios bajaba y cuán terrible era su presencia con su pueblo. Y dice la Sagrada Escritura, al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte, un poderoso resonar de trompetas, y todo el campamento se echó a temblar. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como de un horno, todo el monte retemblaba con violencia. Y entonces, dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Nos imaginamos nosotros esa escena como algo terrible, majestuoso. Y ese Dios del Antiguo Testamento es el mismísimo Jesucristo en el Nuevo, porque es Dios. Tan Dios es en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso tan majestuoso y también espantoso a los ojos humanos, en el Nuevo Testamento lo tenemos de manera llana. Uno de nosotros, así parecía Jesucristo, un hombre más. Espantaba ver a Dios en el Sinaí, y aquí los hombres se deleitan viendo a Dios con figura humana como uno de nosotros. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Y estas palabras que dice Jesús al final de este Evangelio: os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron. Podemos contraponerlo ciertamente a lo del Antiguo Testamento, que los antiguos no querían acercarse a Dios, a ese Dios del Sinaí, cuando se manifestaba así tan terrible. Llegan incluso a decirle a Moisés, háblanos tú, Moisés, no Dios, que es tan terrible. Contiene muchísima enseñanza esta como en contraposición de dos manifestaciones de Dios, una maravillosa, llena de majestad y terrible, y esta otra tan asequible, tan llana, tan familiar. Una contraposición que tiene muchísima enseñanza, pero vamos a tratar de entenderla por medio de esta otra frase que dice Jesús. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos.
y a ellos no. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que Dios se puede manifestar de 1000 maneras, queridos hermanos, de múltiple manera, lleno de majestad y terrible, como en el Antiguo Testamento, derrochando milagros de sus manos, resucitando muertos, curando enfermos, o puede hablar de manera llana y sencilla, como en las parábolas. Puede ser uno tan asequible, como el que estaban escuchando los apóstoles. Pero, queridos hermanos, Dios, para ser obedecido, no le bastan esas manifestaciones. No depende de Dios el ser oído. Terrible en el Antiguo Testamento, sobre todo en este pasaje del Éxodo, sencillo aquí en las parábolas, maravilloso cuando brotaban de sus manos tantos milagros, y cuántos se resistieron. ¿Acaso en el Antiguo Testamento muchos, acaso no se resistían? ¿Acaso el pueblo de Israel, viendo milagros maravillosos, se convirtió del todo? ¿No tuvieron que vagar 40 años en el desierto porque se resistían a Dios? Y aquí, queridos hermanos, ¿cuántos vieron milagros y no creyeron a Jesús? ¿Cuántos entendieron estas parábolas tan sencillas y no escuchan a Dios? Es decir, queridos hermanos, que Dios, para ser escuchado, necesita oídos abiertos, necesita humildad de parte del hombre. Si en nuestro corazón no cultivamos esa actitud, no podremos escuchar a Dios. No podremos. Por eso estas palabras que dice Jesús a los apóstoles son un misterio, en parte, pero también por esto lo que les digo ya se nos da a entender. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Y señalaba un grupo. ¿Por qué los apóstoles pueden entender, aceptar las palabras de Jesucristo y por qué otros no? ¿Por qué no? Y dice el Jesús recordando al profeta Isaías, porque hay muchos que dicen, oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Una manera de decir que esas personas, aunque tienen oídos, no quieren entender. Aunque tienen ojos, no quieren ver, o sea, no quieren aceptar lo que Dios les está diciendo. Hay una resistencia por dentro. Y entonces, aquí está lo que venimos buscando. El profeta Isaías dice, ¿por qué no pueden oír ese pueblo? O sea, oír significa aceptar. ¿Por qué? Está embotado el corazón de este pueblo. Y repite lo mismo, pero de otra manera. Son duros de oído, han cerrado los ojos. No son los oídos del cuerpo, son los oídos del alma. Eso se llama soberbia. Por eso, queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy nos habla de ese misterio que es Dios.
¿Por qué a unos se revela y a otros no? Dios no tiene que rendir cuentas a nadie en el fondo. Aquí esto es un misterio. Un misterio. ¿Por qué Judas no escuchó y Pedro sí escuchó a Dios? ¿Por qué elige a uno y no elige a otro? Es un misterio que del todo no entenderemos. Pero aquí nos va diciendo el profeta que también depende de nosotros. Si nuestro corazón no es humilde, no escucharemos, no entenderemos. Depende de Dios, es verdad, pero también nosotros tenemos libertad y podemos incluso utilizar nuestra libertad para decirle a Dios, no te quiero escuchar. Y con esta exhortación de Jesús, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros. Díganme, queridos hermanos, si nosotros no somos más privilegiados que todos los profetas del Antiguo Testamento y todos ya los que vieron a Jesucristo. Es verdad, no vimos nosotros el Sinaí así humeando por esa presencia de Dios, ni tampoco vimos a Jesucristo, ni vimos sus milagros. No le vimos, no le escuchamos. Pero ¿acaso todo eso, todo lo que hemos vivido ya 2000 años de iglesia, Dios sigue participando, tomando parte en la vida de su iglesia? Tantos milagros que ocurren en la iglesia, tantas maravillas que Dios ha obrado en su pueblo. ¿Acaso, queridos hermanos, no es eso también otros signos de ese Dios tan cercano a nosotros? Lo que Jesús prometió a los apóstoles, ellos lo vieron. Ellos vieron la iglesia como nosotros la vemos. Ellos vieron la legión de santos que nosotros vemos. Vieron esas catedrales, esas legiones de misioneros que han recorrido el mundo entero, derrochando también ellos milagros. ¿Lo han visto ellos? ¿Han visto esas manifestaciones de la Virgen como nosotros ahora celebramos? Maravillosa ella. ¿Dónde se ha visto tantos milagros como Nuestra Señora de Fátima? Tanta maravilla que ha brotado de sus manos en plena época nuestra. ¿Vieron eso los apóstoles? No, nosotros sí. Es el sello de Dios para nuestra época. Dios nos dice a nosotros, este es mi plan, esta es mi obra, esta es mi iglesia. Y está rubricándola con tantas maravillas en estos 2000 años de vida de iglesia que llevamos. Pidámosle, queridos hermanos, pidámosle humildad de corazón para aceptar siempre el plan de Dios sobre nosotros. Dios es misterioso, pero también tan contundente. Dios nunca habla confuso, habla claro. Si nos sentimos atados por nuestras debilidades, nuestros pecados, no temamos, sino vayamos con humildad a Él, que limpia y quita todo pecado. Vayamos a Él con confianza. Vayamos con confianza. Nunca pidámosle al Señor, nunca permite en nosotros la soberbia, que nunca permita endurecernos, ni creernos mejor que nadie. Nunca, nunca. Y siempre la humildad del saberse pequeño, del saberse necesitado. Por eso, con toda frecuencia, o sea, con muchísima frecuencia, diario si es posible, hay que alimentarse del pan de la Eucaristía, el pan que hace humildes, el pan que hace fuertes en el espíritu. Fuerte en el espíritu, queridos hermanos, solo es el humilde. Ese es el único que puede resistir en todos los embates del demonio que siempre nos van a empujar a ser soberbios. Que la Virgen, nuestra Madre, nos enseñe pues en su escuela
a ser humildes, pequeños, dóciles a la voluntad de Dios. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.